Bueno, sean bienvenidos nuevamente al segundo espacio para continuar debatiendo con todos mis invitados a este programa, 35 años de democracia. La siguiente pregunta va más hacia el tema de derecha-izquierda, vigencia. Y para poner en contexto, como me encanta, me voy hasta la Revolución Francesa, donde es que se acuña este término, ¿no? Yo soy el rey y a mi derecha se paran los que apoyan a la corona y a mi izquierda los que están en contra de lo que representa la corona. Desde entonces hasta el día de hoy, este paradigma entre derecha e izquierda, porque bueno, desde entonces nace lo que es el utilitarismo, el idealismo, el liberalismo, se generan las repúblicas y bueno, la historia política del mundo se basa en este paradigma de derecha enfrentada a izquierda, por lo menos en el mundo occidental, y de eso también es parte Bolivia, ¿no? Pero nada más para recalcar, derecha, por ejemplo, en Estados Unidos es un partido conservador, ¿no? Los republicanos son conservadores e izquierda son los demócratas, que son también liberales, ¿no? Pero se abocan más a proteger los derechos de su ciudadanía, están más con el feminismo y demás. Por el contrario, bajamos a Sudamérica y no podemos decir que es exactamente lo mismo, ¿no? Se va más por el lado de Europa con el proceso histórico. En Bolivia, por ejemplo, tenemos el trotskismo, que define más en una época a la izquierda, tenemos el marxismo, el socialismo en general, ¿no? Con todas sus ramas, y a la derecha como el liberalismo. Entonces, ¿cómo vamos comparando con Estados Unidos? Que el liberalismo, que los demócratas, que sean los de izquierda allá, sean totalmente lo contrario acá, ¿no? Sean más de derecha, considerados de derecha. Entonces no hay un punto de comparación ahí, y quiero ponerlo en perspectiva porque realmente hoy en día en el mundo se está viendo un cambio. Por ejemplo, en Europa nace lo que es la socialdemocracia después de haber tenido la Revolución Rusa, después de haber tenido igual esta polarización de socialismo versus liberalismo, y bueno, se conjugan en algo que es más equilibrado, y hasta el día de hoy, bueno, por ejemplo, estados como Suecia, Alemania, han vivido muy bien con la socialdemocracia, un equilibrio. Pero en Latinoamérica y en Bolivia específicamente, ¿dónde cae ese debate hoy en día con la información, en la nueva etapa, en la nueva era, además del revisionismo que tenemos en todo el mundo, con una crisis económica que ha afectado a largo plazo a todos, y en el aspecto político igual? ¿Dónde? O sea, la generación que nace heredera de la recuperación de la democracia en Bolivia, ¿cómo entiende la política hoy en día? ¿La entiende de la misma forma en ese paradigma dual de izquierda y derecha, o ha cambiado eso? Por favor, Rubén. Bien, como decía, hay una base social, cultural, una lógica bastante colonial todavía, neocolonial en ese tiempo. En los últimos años, las izquierdas y derechas son también el reflejo de esa base sociocultural. Me refiero, por ejemplo, que izquierdas y derechas, casi en el caso de La Paz, tan pequeña, incluso son casi familias, no es muy ficticio. Tal vez ha sido importante la lucha contra la dictadura, y tal vez en el gobierno de Nancy decía, había, digamos, una izquierda que podía diferenciarse. Sin embargo, más adelante se han ido mimetizando y han sido bastante funcionales. Por tanto, me parece que en los últimos años izquierdas y derechas no han tenido, digamos, una particularidad, discusión ideológica clara. Hay una izquierda y derecha a la criolla en Bolivia, como todo, ¿no? A la criolla, muy local, con estos elementos tradicionales, conservadores, pero con tintes revolucionarios, con apariencias revolucionarias, pero con prácticas conservadoras, ¿no? En el caso de las izquierdas, por ejemplo, Constantino Lima decía algo muy interesante, muy fuerte también. Decía, prefiero uno de derecha, decía el indígena, una aymara, prefiere uno de derecha porque es directo y es sincero. Conocemos su concepción política y hasta sabemos que es racista de repente, pero en una izquierda es peligroso, decía, para la aymara, porque le dice hermano campesino, ¿no? Y después va la instrumentalización detrás, como mucho nosotros en este porque ahí es bien interesante lo que dices, perdón que te corta, pero ahí hay la parte política que es una, pero se separa de la parte social, ¿no? Y de clases. Claro, ¿no? En realidad es, como decía, es una estructura conservadora, y las izquierdas y derechas a nivel de discurso, digamos, se diferencian, pero en la práctica, con respecto a, por ejemplo, el campesino indígena, aymara, quechua, tiene la misma forma de ser, ¿no? Entonces, esta práctica se ha ido mejorando, se ha ido sofisticando. Evo Morales creo que es el mejor ejemplo de cómo se puede instrumentalizar, como decía, un método indígena, cómo se puede manejarlo de una manera revolucionaria, incluyente, digamos, cuando en realidad son casi simbólicas las participaciones en el sentido real de sus lógicas políticas y todo esto, ¿no? Y las derechas
también con sus grandes errores. Por ejemplo, la ventaja de la izquierda desde mi punto de vista es que ha descubierto la gallina de los huevos de oro del tema indígena en este tiempo. El tema indígena es la gallina de los huevos de oro de la izquierda, porque en ese espacio ha encontrado como su legitimidad y creen que lo indígena por naturaleza es izquierdista y tiene que estar de su lado, ¿no? Esa es una cosa que lo tienen casi lo tienen ahí claro, pero no es así, ¿no? O no siempre tendría que ser así. Y por el otro lado, diríamos, entre comillas, las derechas bolivianas, que siempre son muy a la boliviana, que no entienden el tema indígena y no comprenden la importancia política en sus propuestas. No vemos, por ejemplo, a unos centros o derechas, digamos, bolivianos teniendo un discurso claro con el tema indígena en el actual momento. No han tenido antes tampoco. El paternalismo desde el MNR ha sido, con el tema indígena ha sido con el pluriculturalismo, el masismo también ha ido con lo pluri, ¿no? Lo ha ampliado a niveles, digamos, mucho más vistoso, sobre todo fastuoso, pero han seguido teniendo la misma lógica paternal y instrumentalizadora, ambos. Por tanto, la izquierda y las derechas, digamos, por lo menos con el tema indígena y marquecho, no ha habido mucha diferencia desde mi punto de vista. Ok. O sea, interesante, ¿no? Realmente al indigenismo no le ha afectado ni un lado ni al otro lado, ¿no? Pero lo que sí es determinante es el papel, ahora, y Evo Morales es el mejor ejemplo, el papel de lo aymara, lo quechua, lo indígena en este país, en la política. Y es de destacar, ¿no? Que por ejemplo, en el mundo él sea, corríjanme si estoy mal, el único presidente indígena también, ¿no? Bueno, Benito Juárez ya hubo. Bueno, sí, gracias por la corrección. Pero, o sea, estamos hablando de dos, ¿no? Estamos hablando de dos. Entonces, a ver, por favor, Javier, ¿qué tienes tú que decir al respecto? Comparto en gran parte el análisis de Rubén, es decir, es verdad de que buena parte de la historia boliviana ha estado dirigida por una élite política colonial basada sobre los grupos criollos, tanto de izquierda como de derecha. Yo quisiera diferenciar un poco, pues no voy a estar usando tanto el término de izquierda, sino el término de socialista, porque creo que va más a una condición, un análisis de clases, es una posición respecto a la lucha de clases más que sobre una posición si eres más progre o no, ¿no? Entonces, yo creo que realmente, y esta élite colonial ha ido gradualmente cediendo el poder en los últimos 20 años. Ya sea de formas más moderadas, más progres como el MIR o el Partido Socialista tradicional de Marcelo Quiroga, o desde formas más liberales, ya sea el propio MNR, el ADN, ¿no? Entonces, en ese sentido ha habido un ceder un poco de espacios de poder y participación al mundo indígena. No podemos decir que es hegemónico todavía, pero yo creo que ahí lo interesante, lo verdaderamente interesante de los últimos años es que la creación, la izquierda ha logrado tener gran impacto dentro del mundo indígena, ha logrado captar gran parte del voto. No me animaría a decir de que toda la izquierda o todos los socialistas actuales son dentro de esa lógica colonial, que los hay, pero yo me animaría a decir que al menos dentro de lo que es el MAS hay sectores socialistas no vinculados a esta lógica colonial, pero es algo de debate. ¿Cómo nos quedemos ahí un poco? ¿Cómo, volviendo a la pregunta, es que la generación actual ve eso, no? Sí, justamente eso, ¿no? Es decir, yo creo que la generación actual, yo diferenciaría mucho si hablamos del mundo aymara, del mundo quechua, y si hablamos del mundo mestizo, ya sea ambos urbanos, ¿no? En el sentido de que en el caso de lo mestizo, un principio de apolitización ha sido muy fuerte. Yo diría que lo único que ha movido a la juventud boliviana específicamente en los últimos años mestiza ha sido el caso del TIGNIS y la lucha ecologista, que ha sido un tema muy particular. Pues yo diría que por otro lado se puede ver claramente de que en la juventud aymara, quechua y ahora que es mayoritariamente urbana hay una repolitización sobre el tema étnico. En ese sentido es muy interesante ver de que ha ido surgiendo paulatinamente un liberalismo indianista, con movimientos como AIRA. Liberalismo indianista, lo vamos a marcar ahí como un nuevo concepto. Con movimientos como AIRA, con movimientos como la propia Curva del Diablo, ¿no? Que yo no lo calificaría de derecha, pero tal vez otras personas sí. Y saliendo de ese paradigma, ¿no? Que es un poco más a lo que quiero impulsarlos. Tomen, por favor. Saliendo un poco más de ese paradigma derecha-izquierda, ¿cómo lo podrías elaborar esto? Se puede. Sí, yo creo que el eje transversal de la lucha política en Bolivia es y va a seguir siendo
la temática ética, es decir, el mantenimiento, la destrucción total de lo que queda de las estructuras del apartheid, ¿ya? Usando el término que tú lanzaste. Y ese es el eje fundamental. La derecha tradicional, bueno, lo que asumimos en Bolivia como derecha, ha tomado claramente una posición a favor del mantenimiento, aunque sea parcial, de estas estructuras. Creo que el caso más sonado es Costas y la estructura de los verdes en el oriente, que es una estructura absolutamente defensora de lo que queda del apartheid. La izquierda... ¿Pero tú estás asociando el apartheid con el liberalismo o el neoliberalismo directamente? Porque para mí es una cosa histórica, ¿no? Es una cosa histórica, exactamente, pero yo no digo que estén asociados directamente, pero han tomado la decisión política, o sea, han tomado la decisión, podrían haberla no tomado, de defender eso, de defender lo que queda de las estructuras de la apartheid, desde, por ejemplo, manifestaciones para una cuestión ultra controversial del tema del megacenter, digamos, de que mucha gente que probablemente hubiera votado por Samuel o por Tuto eventualmente en las elecciones del 2014 fue la que se quejó justamente de que haya un teleférico cerca del megacenter porque justamente mezclaba la sociedad. Claro, ahí hubo todo un movimiento, la Tapia en el megacenter y demás, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias, Javier. Por favor, Julián. A ver, creo que tenemos que lograr aclarar ciertos conceptos antes de ponernos a debatir en términos de socialismo o liberalismo. Entendiendo que en este sentido el socialismo en Bolivia básicamente giró en torno a la vida de las minas. Socialismo buscaba encontrar una clase obrera que no existía en el país. Entonces se sentía ideológicamente mucho más cercano a la clase minera. Y comparte un rasgo esencial y primordial con lo que podríamos llamar liberalismo, si lo hubo, conservadurismo creo que es mucho más preciso, y es que ambos decidieron negar la existencia de un grupo enteramente indígena del país e intentaron camuflarlo sobre una base común, porque ambos confluían en el concepto de campesino. Claro, porque asociar, ¿no?, lo campesino con lo indígena directamente, claro. En ese sentido, si nosotros hablamos de socialismo o liberalismo ahora, me parece que es un debate muy desactualizado, sobre todo si nos vamos a referir en términos de izquierda o de derecha. ¿Quién es izquierda y quién es derecha ahora? A eso quiero llegar. Esa es una pregunta que se tiene que hacer. Por ejemplo, tenemos políticas, se implementan en las leyes que saca la Asamblea Legislativa, donde tú empiezas a, por ejemplo, hacer mucho más rígido el sistema crediticio. Ese tipo de medidas son medidas a su manera ordoliberales. Sin embargo, tienes también gobernaciones como las de Santa Cruz que se tienen 40% de su presupuesto en ítems de salud. Eso es enteramente social. Y bajo una premisa, un corte de prejuicio, podríamos decir que no. Si es que viene de un lado es liberal y si viene del otro es no. Yo creo que la juventud ahora, o la nueva generación, no entiende la política en términos de derecha o izquierda, la mide en términos de efectividad. Ok, excelente. Y en la medida en la que hay efectividad en la gestión pública, en la medida en la que haya efectividad y resultados en cuanto a lo que usualmente nos prometen y nunca cumplieron, ahí es donde la población se siente más cercana o más alejada del ámbito público. ¿Estamos hablando de una juventud pragmática? Yo creo que estamos hablando de una juventud que es consecuencialista. Mide el resultado. Y eso puede ser un tanto conflictivo porque de ahí no mide mucho los medios que se emplean para lograr ello. Y también hemos dicho, como Javier dijo, ¿no?, hay un tema de apolitización también, ¿no? Entonces, conjugando esto, es interesante ver, bueno, los riesgos y también los pros, ¿no?, dentro de todo esto. Pero ¿hasta dónde llega la politización? Rubén nos lanzaba una piedra muy fuerte y es cierta. Y creo que confluíamos también ahí con Marcelo y es nos conviene salir a las calles si vamos a superponer un derecho propio por encima del derecho de los restos. ¿Del resto lo hacemos? Al parecer sí. Y ahí entra, por ejemplo, este debate de ¿quiénes son los movimientos sociales en Bolivia? Gran pregunta. Que es un tema en el aire. Ahí tenemos una CONALCAM. ¿Quién aquí de los presentes está en la CONALCAM? Ninguno. Gracias, Pero, interesante, o sea, realmente nos está destapando, ¿no? Nos estamos destapando a ver qué está pasando. Marcelo, tú estás haciendo, si no me equivoco, un estudio
estudio sobre la generación millennial. Sí. Y a ver, que tú debes tener algo bastante interesante que decir al respecto. ¿Qué piensan ellos acerca de la política hoy en día? Sí, a ver, la primera de las cosas que suele ocurrir cuando uno habla este tipo de debates de derecha-izquierda es parafrasear a un autor que para mí es realmente muy desgastado ya. Voy a un poco decir lo que dice al respecto, pero no voy a decir quién es, solamente diré que ha escrito Las masas en noviembre y nada más. Porque sí, es que es muy recurrente, ¿no? Incluso con la tentación de que aquel que parafrasea no lo ha leído, incluso tiendo a sospechar esto en algunos casos. Pero a ver, se dice en concreto lo siguiente: cuando los políticos en Bolivia, a lo largo de la historia, no es serio particular de hoy día, sino a lo largo ya es serio peculiar, cuando estamos frente a procesos electorales, cuando estamos muy cerca a movilizaciones o cuando estamos muy cerca a procesos revolucionarios, lo que hacemos es apelar claramente a la distinción entre lo que puede ser izquierda y derecha, pero con una razón instrumentalista, lo que decía un poco Rubén Estrato. Es decir, yo me identifico para parapetarme y para luego congregar a mi alrededor gente, pero que tiene que ver en términos solamente políticos, ¿no? Luego, ahí entra un poco lo que decía Julián, cuando ya empieza a gobernar, es decir, cuando ya administro la cosa, aquello que dice igual, creo que decía un político en el siguiente sentido de se intenta entrar a gobernar en verso, pero se gobierna en prosa, ¿no? Es decir, luego ya cuando administro ya la cosa pública, soy el tipo más pragmático posible, porque una cosa sí no podemos desconocer, formamos parte de un orden mundial, ¿no? No podemos estar aislados, no somos las Islas Vírgenes, es decir, no somos las Islas Caimán para decir, vamos a gobernar de una forma, digamos, aislada. Ahí quiero recalcar, ¿no?, el tema de que, por ejemplo, la economía, el sistema actual, el gobierno actual ha tratado de modificar todo de cero, incluso la economía, pero la economía no se puede hacer lo mismo, ¿no? Pero incluso hasta es algo bueno, es hasta algo positivo que es reconocido afuera. Yo estoy escuchando muchas cosas, por ejemplo, a propósito de lo que pasa hoy día en Venezuela, y la crítica más durísima en contra de Venezuela es que no han sabido administrar bien su billetera, es decir, no han sabido manejar bien las cosas. Es durísimo, y cuando se les critica muchísimo, fíjense ustedes, he escuchado hablar de gente que es de derecha, de afuera, es decir, líderes de derecha que son realmente líderes seguidos, y ellos dicen, pero ojo, en la región hay un país que hace la diferencia. ¿Cuál es ese país? Bolivia. Porque una cosa es que en términos políticos hace algo, pero en términos ya concretos en lo económico, si algo hemos aprendido, creo nosotros, es hacer presupuestos, ¿no? Es decir, es a manejar el tema de la economía de una manera distinta. Ahora bien, enlazando con el tema de la juventud y los resultados un poco de lo que se aproxima un poco a lo que decía Julián hace rato con el tema del pragmatismo, es decir, la eficacia. Los resultados que yo obtengo van mucho en el siguiente sentido de, hoy día la gente, la juventud, asocia el tema de el líder al que yo voy a seguir, no me importa que sea de izquierda o de derecha, sino me interesa cuán eficiente es. Y ahí, pero el peligro es el siguiente, el tema de los medios. Porque a mí no me interesa tanto que sea un líder más autoritario, más duro o más demócrata, sino me interesa que solucione las cosas. No me interesa un tipo que dialogue mucho. No me interesa un tipo que esté dando vueltas y vueltas y vueltas negociando las cosas, sino me interesa el tipo que toma decisiones concretas y las hace. Es lo que yo quiero hoy día. Eso es un poco, creo, el reflejo en general, no generalizando, pero es un poco el reflejo general de lo que pasa. Ok, entonces prácticamente estamos hablando de una juventud que ha identificado naturalmente esta suerte de fracaso de la democracia en proceso histórico y simplemente va al dame algo bueno y eficiente, y si no, no me gusta. Un tema de apolitización de la juventud. Y bueno, yo creo que si realmente en la gestión pública nos damos cuenta de esto, hay que enfocarse también en ver a esta población, que es ¿cuánto porcentaje del electorado? Estábamos casi 2,5 millones son de gente joven que ha nacido a la vida, de 6 y pico millones. Ahí tenemos 1/3 de la población electoral es joven. Entonces, los dejo con esto para el siguiente segmento.